Hola y muy bienvenidos al quinto episodio de Leyendo con Cata. El libro de este mes era El fantasma de la ópera de Gaston Leroux, un libro que mezcla el romanticismo con la novela gótica y nos da al final una historia bastante misteriosa que iremos descubriendo a lo largo de la novela. A diferencia de videos anteriores, en este video no voy a estar leyendo un fragmento del libro, más que nada por la forma en la que está narrada la historia. Y es que El fantasma de la ópera empieza dándote a entender que esto es una historia real, que esto es simplemente un recuento de experiencias y de recuerdos y evidencias de que esto en realidad sí sucedió. Y todo es exactamente como sale aquí en el libro. Y el autor simplemente se ha dedicado a recopilar todo este material para entregarnos a nosotros como lectores esta historia bien explicada y para que podamos entenderla mejor. Y como todo esto realmente sucedió, el autor comienza a explicarnos a nosotros como lectores que en un principio él no creía mucho en todo este cuento del fantasma de la ópera, simplemente porque no había encontrado la evidencia suficiente como para justificar que existiera tal personaje. Obviamente él no creía en la parte sobrenatural, no creía que fuera algo inexplicable o que realmente fuese un fantasma, pero sabía de su existencia, sabía de las hazañas que había logrado o que en teoría habría logrado este misterioso fantasma, solo que no había ningún tipo de evidencia que respaldara todo esto, hasta que llega a un cierto personaje que nos puede entregar toda la información directa de primera fuente sobre nuestro queridísimo fantasma de la ópera. Pero nuestra historia comienza, o al menos la historia que nos interesa, comienza una noche en la que están celebrando un gran acontecimiento en la ópera. Los antiguos directores acaban de vender la ópera a los nuevos directores del edificio y están organizando una fiesta en su honor. Para ello invitaron a una cantante que no se pudo presentar por motivos misteriosos, por lo que llega nuestra muy conocidísima Christine Daae a presentar en su lugar. Y Christine, que no se había presentado ante ningún público anteriormente, maravilló a todo el mundo, cantó como un verdadero ángel traído directamente desde el cielo. Y después de esta presentación se desvaneció. Obviamente muy intrigado de haber no solamente reencontrado a su amor de infancia, sino que también de esta maravillosa hazaña que había logrado la querida Christine, el vizconde Raúl de Chagny decide perseguir y buscar a esta hermosa diva. Y la encuentra en su camerino, hablando con una voz misteriosa. Christine le da a entender que ella en realidad no reconoce quién es este hombre realmente y él queda completamente destrozado. Pero después le envía una carta y le dice que se pueden reunir en un lugar secreto para que nadie más los descubra. Ahí Christine más o menos le da a entender que sí sabe quién era, que sí logró reconocerlo en un principio, solo que no puede darle muchos detalles porque está en una misión particular. Ella necesita ver al ángel de la música. Y este ángel va a presentarse en el cementerio una noche en particular, la noche de conmemoración de la muerte del padre de Christine, a tocar directamente con el violín del difunto. Raúl sigue a Christine a escondidas, la ve y escucha la música proveniente de este supuesto ángel de la música, pero después es atacado por un montón de calaveras y no entiende muy bien qué es lo que le está sucediendo, no solamente a él, sino que alrededor de todo este misterio que envuelve a Christine. ¿Cómo es que logró cantar tan maravillosamente? ¿Por qué es que se esconde tanto? ¿Quién es el hombre que habla a través de las paredes y que nadie ha visto jamás?
Christine al poco tiempo desaparece y es vista en distintos lugares de París con una sombra misteriosa, pero nadie logra saber con certeza quién es realmente este hombre, qué es lo que aporta él a la vida de Christine, si es un amante, si es un prometido, nadie sabe. Pero Raúl está completamente desesperado y necesita, sí o sí, obtener respuestas de la pobre Christine. Y ya no voy a entrar mucho más en detalles sobre qué pasa en la novela porque simplemente podría terminar de relatar el resto de la historia. Esta historia también abarca la perspectiva de otros personajes que son, si bien no los principales, no menos importantes al menos en la historia. Vemos también cómo es que los nuevos directores de la ópera manejan este establecimiento y cómo es que lidian con la presencia de un fantasma en quien ellos simplemente no creen y juran que es nada más que una broma gastada por el otro director. Por un momento incluso piensan que esta broma se viene arrastrando desde los directores anteriores que simplemente han decidido molestarlos un ratito más en la ópera. Pero ya cuando empiezan a suceder cosas extrañas, cosas paranormales, como que desaparece dinero o empieza a aparecer gente muerta, es que estos directores dicen, ok, aquí definitivamente hay algo extraño, pero no sobrenatural, no inexplicable, necesitamos el resultado de toda esta artimaña, necesitamos obtener respuestas. Además, con todo este tema del canto maravilloso de Christine, hay una de las cantantes de la ópera que se ve amenazada, que se siente absolutamente amenazada con la nueva presencia de este nuevo ángel, por así decirlo, y que jura que está ahí simplemente para robarle el protagonismo, robarle toda la atención del público y de los directores de la ópera. Pero cuando ni los directores de la ópera ni la cantante escuchan las amenazas del fantasma, es que el fantasma termina interviniendo para darle el protagonismo nuevamente a Christine y ponerla en el centro del escenario como una de las cantantes principales de la ópera. Y como dije anteriormente, esta es una mezcla entre romanticismo y novela gótica que le da un nuevo giro a lo que era la novela del misterio o una novela de intrigas y persecuciones y con un pequeño toque de fantasía incluido también. Obviamente uno como lector no sabe realmente qué es lo que está sucediendo, cómo es que el fantasma logra hacer todas estas hazañas y uno se pregunta simplemente, ¿es realmente un hombre? ¿Es realmente un fantasma? ¿Cuál es la situación aquí? No es hasta el final de la novela que tenemos respuestas sobre lo que realmente estuvo ocurriendo durante todos esos años en la ópera, qué es lo que fue realmente ocurriendo con los personajes, qué pasó después de que termina nuestra historia, qué pasó con nuestros protagonistas, dónde podrían estar, porque simplemente han desaparecido de la faz de la Tierra. Y es aquí donde vemos también cuáles eran las verdaderas hazañas, los verdaderos logros del fantasma que es conocido como Eric. Eric no es más que un simple ser humano, pero con una condición bastante particular y es que está absolutamente desfigurado de rostro. Es un hombre muy inteligente y muy capaz, pero al mismo tiempo horrible de mirar. Entonces es alienado por la sociedad y él anhela terriblemente formar parte de ella y esto es lo que finalmente lo motiva a hacerse pasar por el ángel de la música, engañar a Christine y en su opinión enamorarla lentamente para que ella decida quedarse con él y que ambos puedan tener una hermosa historia de romance en la misteriosa mansión que él ha construido en el lago bajo la ópera. Esto todo según las palabras del mismísimo Eric, ya que como podemos ver a través de la historia no es tan así. Christine no ha visto nunca al ángel de la música, nunca ha visto el rostro de Eric y no sabe que realmente el ángel y el fantasma y este hombre son la misma persona. Y como mencioné también, este hombre era muy inteligente, muy capaz, que incluso formó parte del equipo de construcción de la ópera y logró sobrevivir varios
equipos de trabajo que estuvieron durante la construcción del edificio en sí mismo. Esto mismo le permitió al final construir una serie de pasadizos secretos, puertas, trampillas y la mismísima mansión en el lago bajo la ópera. Y es ahí donde Eric se ha estado escondiendo entonces durante los últimos años, y es ahí mismo también donde termina conociendo a Christine y se empieza a desarrollar su gran fantasía de enamorar a esta hermosa joven que canta como los mismos ángeles. Creo que hace falta aclarar que mi primer acercamiento a esta novela no fue a través de la historia del libro en sí mismo, sino que fue más bien a través de la película y del musical de Broadway. Que si tuviera que rankearlos, yo diría que está el musical, el libro y al final la película, porque la película, aunque es buena, tiene muchos detalles que no me hacen mucho sentido, pese a que la película está basada en el musical que está basado en el libro. En fin. Pero la primera vez que me vi la película y después que vi el musical, simplemente tuve una cierta atracción hacia esta historia y la verdad es que me gustó muchísimo cómo estaba narrado, pero sentía que me faltaba un poquitito más de contexto. Ahí es donde decidí agarrar esta novela y leerla y sumergirme un poco más en lo que es la historia detrás de todos estos personajes. En mi opinión, la interpretación de Broadway está muy bien hecha y mi favorita es la del 2011, me parece que es el año, no recuerdo muy bien, pero es la de los 25 años del musical, interpretada por Sierra Burgess Sierra Burgess y Ramin Karimloo, que honestamente maravillosa interpretación de el musical. Me gustó mucho también la interpretación de Emmy Rossum como Christine en la película, pero yo diría que hasta ahí nomás están las cosas que me gustan, aparte de que la película aporta un poquitito más de contexto a lo que es el musical. También me gusta la interpretación de Gerard Butler como Eric, pero lo que no me gustó mucho es el maquillaje que usa Butler en la película, honestamente. En mi opinión, está simplemente mal hecho, lo que podría haber sido una interpretación horrible de un hombre es simplemente CGI y le faltó, honestamente. O sea, en mi opinión todavía, pero le faltó. Creo que al ser una interpretación en Broadway te obliga a que esta desfiguración del rostro tenga que ser algo que uno pueda ver constantemente, y es algo que simplemente no está presente en la película y que claramente está agregado en una edición en post y que en ningún momento se acerca a lo que yo imaginé que podría haber sido el rostro desfigurado de un monstruo que tiene que ser excluido de la sociedad y que es paseado por distintos lugares y a través de distintas ferias ambulantes como un fenómeno. Lo que me gusta de esta edición de El Fantasma de la Ópera es que viene ilustrada, y una de las ilustraciones por fin nos muestra cómo es que en teoría es el rostro de Eric, que en mi opinión la interpretación de Broadway es lo que más se le acerca. Este es realmente el rostro de un monstruo. Es un hombre que carece de nariz, que tiene los pómulos completamente deshechos, que tiene la calvicie en la cabellera y que no tiene casi nada de piel en su cara. Es prácticamente una calavera andante, con un poco de pelo. Y es una de las cosas que destacan un montón en el libro, cuando están paseando en este baile de mascaradas y están todos con sus disfraces, con sus máscaras. La gente se le acerca y le pregunta a este hombre, que es prácticamente la interpretación viva de la muerte, que incluso va vestido completamente de rojo y se hace llamar la Muerte Roja. Se le acercan a felicitarlo por su máscara, por lo horrible que es, por lo impresionante, sin saber que realmente están hablando directamente con
el hombre. Tengo muy poco que criticar directamente de la novela, como dije, esto es más que nada un recuento de memorias y recuerdos y en teoría todo esto realmente sucedió. Tal vez habría que hacer un poco de investigación detrás y ver cuántos de los hechos que está narrando aquí el autor son realmente verídicos y qué tan bien están mezclados con la ficción de esta historia. Yo simplemente no me he dado el trabajo de buscar y verificar cada uno de los detalles, porque además muchos de los detalles son simplemente detalles personales de personas que estuvieron en la ópera en ese momento en particular. Hay algunos detalles históricos que sí son relevantes o que sí podrían ser simplemente verificados con una muy sencilla búsqueda en Google, pero me imagino que personajes como el Visconde de Chagny no va a aparecer como un personaje real, es simplemente un personaje de la ficción. Creo que este video va a quedar bastante más corto que los videos anteriores, simplemente porque nos estamos saltando toda la parte en la que me dedico a leer un fragmento de la historia, pero además porque se me está haciendo un poco difícil hablar de esta novela sin hacer tanto spoiler de lo que realmente pasa detrás de esta historia y sin explicar cada uno de los detalles. Obviamente la idea es aquí conversar y comentar un poco la historia detrás, pero no andar comentando cada uno de los pasajes y cada uno de los detalles del libro. Como dije, hay pocas cosas que podría criticar de esta historia. Hay algunos detalles que tal vez me habría gustado saber antes en esta historia en vez de que estuviera organizado de la forma en la que está organizado el libro, más que nada porque hay algunos momentos en los que estamos enfocados en ciertos personajes y nos hacen devolver un poco hacia atrás en la historia para entender el contexto de otros personajes que estaban haciendo otras cosas en ese mismo momento. Pero como esto es una serie de recuerdos y recuentos y memorias y todo eso, me hace mucho sentido que esté organizado de esta forma porque es como que yo les esté contando una versión de mi versión de los hechos de una cierta situación y luego viniera otra persona que también estuvo ahí o que estuvo haciendo otras cosas ese mismo día y les viniera a contar exactamente qué fue lo que ellos vivieron en su momento y en cómo es que ellos tuvieron esta experiencia. Podríamos simplemente habernos reunido los tres y conversar y haber sacado una historia, pero el autor no lo plantea aquí como una historia novelizada, sino que se sitúa en la acción, en el momento exacto en el que están sucediendo las cosas y en el que están viviendo los personajes. Entonces después va moviéndose y retrocediendo o avanzando en el tiempo según crea conveniente para irse explicando e ir dando a entender muy bien cómo fueron todos estos hechos. Habiendo visto primero la película y el musical y después haber leído el libro, me hubiese gustado ver más del romance que pusieron en las interpretaciones de Broadway y del cine, que no estuvo tan presente en el libro en sí mismo. Si bien quieren venderte esta idea de que realmente Christine por un momento estuvo enamorada o tal vez podría haber considerado haberse quedado con Eric, no es tan así en el libro. Ella realmente está aterrada de este hombre, no sabe bien qué hacer porque este hombre la persigue y la tiene prácticamente amenazada. Si ella no está con él, él simplemente va a destruir todo. Y ella sabe que él es absolutamente capaz. Por otro lado está su relación con Raúl de Chagny, que si bien es alguien a quien ella realmente quiere y con quien realmente quiere estar, ella mantiene secreta esta relación no solamente del fantasma, sino que del resto de las personas. Algo que no se alcanza a apreciar tanto en la interpretación de Broadway o de la película, ya que se les ve paseando constantemente juntos tomados de la mano y no solamente el fantasma se entera, sino que todo el mundo ve que estas dos personas están claramente enamoradas y están muy prontas a anunciar un compromiso. Sin embargo, en el libro vemos que
Christine está muy asustada de Eric y que simplemente prefiere no hacer pública su relación con Raúl. Por lo mismo, ellos pasean dentro de la ópera en secreto, escondidos, se van a los subterráneos a pasear y a admirar ciertas cosas, pero nunca salen a la calle, no son vistos en público, no se toman de las manos. Entonces, si bien vemos que hay un cierto nivel de romanticismo en esta novela, no es que sea directamente una novela de romance donde vemos directamente el romance entre Christine y Raúl, o tal vez este triángulo amoroso entre Christine y Eric o Raúl. No, aquí vemos que Christine realmente quiere escapar de las garras de Eric, no sabe cómo hacerlo y se defiende un poco, defiende esta pequeña libertad que Eric le ha dado con un compromiso secreto con Raúl. Finalmente, esta historia definitivamente se lleva 5 estrellas. Creo que la mayor parte de los libros que hemos reseñado aquí en el podcast de Leyendo con Cata se han llevado 5 estrellas, pero es porque he elegido muy buenas lecturas, en mi opinión. Todavía no he encontrado una lectura que yo diga que no vale la pena o que realmente fue mediocre o mala. Pero definitivamente El fantasma de la ópera se lleva sus 5 estrellitas. Es una novela bastante entretenida, bastante interesante y rápida de leer dentro de todo. Yo me demoré un montón porque estaba haciendo muchísimas cosas y viajando de aquí para allá, viendo varios trámites, pero es una novela muy rápida de leer, muy interesante, muy entretenida y además llega a ser hasta graciosa en ciertos momentos. Pese a que se supone que es un misterio, podemos reírnos en varias ocasiones y disfrutar algunas situaciones bastante ridículas, en especial cuando estamos viendo la historia desde la perspectiva de los directores de la ópera, que en mi opinión son los personajes más graciosos que pueden existir en todas las interpretaciones, honestamente. No solamente en la novela, sino que sus interpretaciones en el musical y en la película son bastante entretenidas también. Y eso sería todo entonces por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ojalá hayan disfrutado esta lectura y este videito también. Si es así, por favor denle un gran me gusta porque me ayuda a saber qué clase de contenido disfrutan más. No olviden suscribirse a mi canal si es que no lo han hecho todavía. Por lo general subo contenido lector, pero se vienen varias sorpresas para los siguientes meses, así que tal vez podrían encontrar algo también interesante. Tampoco olviden seguirme en todas mis redes sociales, como siempre los links están abajito en la descripción. Y con todo esto dicho, me despido con un beso y un abrazo muy grande y nos estaremos viendo muy luego en un próximo videito. Bye bye.